Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 6 del quinto E y les vamos a presentar un documental acerca de la guerra en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jonathan Herrera Zapata. Mi nombre es Melanie Hernández Madrigal. Mi nombre es Melvin Cassandra García Román. Comenzamos. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nunca había sido del todo neutral. En 1939, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Neutralidad, por la cual dicho país podía vender material bélico siempre y cuando no fuera a crédito. Esta ley protegía a la industria estadounidense, que se convirtió en una fábrica de armas. En 1949 se aprobó la Ley del Reclutamiento y nuevamente se armaron para mantenerse en guerra. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico Winston propusieron y luego firmaron un documento que reunió un conjunto de principios para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Habían pasado 2 meses desde la Declaración de Londres. Como resultado de la histórica reunión entre el presidente Roosevelt y el primer ministro, surgieron nuevas medidas en favor de una organización mundial. La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941, donde el presidente estadounidense y el primer ministro británico se entrevistaban en algún punto del mar, el mismo mar donde se libraba desesperadamente la batalla del Atlántico. El 14 de agosto, los dos dirigentes expidieron una declaración conjunta que se conocería en la historia como la Carta del Atlántico. Este documento no era un tratado entre las dos potencias, tampoco constituía una definición definitiva y oficial de los fines de la paz. Como el mismo documento lo expresa, era una afirmación de ciertos principios comunes en la política nacional de nuestros países respectivos, en los cuales radican las esperanzas de un mejor porvenir para la humanidad. De los 8 puntos de la Carta del Atlántico, todos se relacionan directamente con una organización mundial. Después de la destrucción total de la tiranía nazista, ellos esperan ver establecida una paz que ofrezca a todas las naciones los medios para vivir seguros dentro de sus fronteras y que brinde a sí mismo y a sus habitantes la oportunidad de vivir emancipados del temor y de la necesidad. Las naciones del mundo, material y espiritualmente, deberían renunciar al uso de las fuerzas, puesto que no se podrá asegurar la paz futura mientras haya naciones que continúen empleando armas terrestres, navales o aéreas con fines bélicos fuera de sus fronteras. Mientras no se establezca un sistema más estable y amplio de seguridad general, se impone el desarme de tales naciones. Entre otros puntos de la Carta del Atlántico, se afirman los principios básicos de la justicia internacional, los cuales son: primero, nada de expansiones; segundo, ni cambios territoriales sin el libre y expreso deseo de los pueblos interesados; y tercero, facultad de cada país para escoger su propio sistema de gobierno e igualdad de condiciones para todos los países en la adquisición de materias primas. También se traza el propósito constructivo de una futura organización internacional al declarar que los dos estadistas desean promover la máxima colaboración entre las naciones en el campo económico, a fin de que todas puedan conseguir mejores condiciones de trabajo, progreso económico y seguridad social, y que entrañaban además todo el apoyo moral de los Estados Unidos. La creación de los dos grandes dirigentes democráticos de entonces produjo una profunda impresión entre los aliados. En los países ocupados sirvió como mensaje de esperanza. Se propuso en ella el establecimiento de una organización mundial fundamentada en las verdades eternas de la moral internacional. El hecho que tuviese poca validez jurídica no le quitó mérito. Si en último análisis la validez de un tratado se determina por la sinceridad de sus principios, ninguna afirmación común de fe entre dos naciones amantes de la paz podría carecer de importancia. Poco después del regreso del primer ministro a Londres, después de su entrevista en alta mar, se reunieron en esta ciudad 10 gobiernos que apoyaron los principios de la Carta del Atlántico. El 24 de septiembre, la Unión Soviética firmó esta declaración junto con los representantes de los países ocupados de Europa, como son Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoslavia y el del general de Francia. Bueno, aquí la compañera Melvin nos explicará acerca de la contraofensiva aliada. Pues esto se dio en el norte de África en 1942. Erwin Rommel, que fue el mariscal alemán, presidiando en Egipto. Entonces fue que la batalla más notable se libró, fue la de Alamein por el Zorro Desierto. Rommel fue retirado del norte de África poco antes de que sus tropas se rindieran, y eso fue un año después, en 1943. Entonces, al perder sus posiciones africanas y sin respetar a la de Francia de Pétain,
El ejército alemán se apoderó de todo el territorio galo, pero antes de someterse a los extranjeros ítalo-germanos, los franceses hundieron su propia escuadra en Toulon. Gracias por su explicación. Pues esta es la parte de la contraofensiva aliada. Ahorita seguiremos con lo que es la campaña de Italia. Gracias. Al participar Estados Unidos en la guerra, muchas otras potencias lo siguieron. Para 1942, 26 países se encontraban del lado de los aliados y otros prometieron no firmar una paz por separado, lo que Inglaterra había estado buscando desde el principio de la acción bélica y quedó consignado en el documento de Roosevelt y Churchill firmaron en la llamada Carta del Atlántico. Después de haber alojado del norte de África, los aliados avanzaron hacia Italia tomando como puente la isla de Sicilia. Para ello, primero conquistaron las pequeñas islas que la rodean. En agosto de 1943, los aliados se apoderaron de la isla Etna, Sicilia. Ante el avance de los aliados, la moral de Italia se hundió y los italianos, que tanto habían aclamado a Mussolini, le volvieron la espalda y lo abandonaron a su suerte, aunque más tarde fue rescatado por los alemanes. El nuevo gobierno lo presidió Pietro Badoglio, que había sido virrey de Etiopía y de manera tardía quiso salvarse aproximándose a los aliados. Al mismo tiempo, Grecia era liberada. En el avance sobre Roma, los aliados tuvieron que sostener la campaña de Monte Cassino, paso clave hacia la ciudad eterna, misma que tomaron el 4 de junio de 1944. Para fines del mismo año, el ejército alemán ya había desalojado la península italiana. La República Fascista fue proclamada por Mussolini en 1943 y leal a Hitler. Se mantuvo solamente en el norte, pero cuando en 1944 los alemanes fueron expulsados, los comunistas italianos se apoderaron del Duce para ejecutarlo el 28 de abril de 1945, Lago de Como y Rusia. En el año de 1943 significó un cambio en la contienda al ser levantado el sitio de Stalingrado ante la rendición alemana y el repliegue del ejército hacia Polonia. El avance soviético sobre la Alemania nazi se debió a una gran parte a la ayuda que Estados Unidos prestó a la URSS. El sitio de Stalingrado se había podido levantar porque, pese a no haberse creado el Frente Occidental en Normandía, reclamado por Stalin, la presión aliada en Italia, Grecia y norte de África obligó al mando alemán a distraer tropas en el sur sin reforzar el frente ruso. Una vez que Alemania fue obligada a replegarse hacia el centro de Europa, los aliados iniciaron una ofensiva en Normandía, reforzados por la aviación y la marina, con lo que el avance fue sólido y seguro. Iniciando el avance hacia el este, el ejército lo comandaba el propio Eisenhower, quien volvía a enfrentarse a Rommel. Los aliados se dirigieron hacia París, hasta que el 25 de agosto de 1944 la ciudad Luz fue liberada y Charles de Gaulle entró victorioso en la capital. Bruselas, Amberes, Holanda y Luxemburgo fueron rescatados poco después. Ante el avance aliado de los alemanes, se plagaron en la línea Siegfried. Los rusos penetraron en Bucarest y pudieron avanzar a Yugoslavia y en general hacia los Balcanes, incluso hasta Albania. Para finales de 1944, los estados bálticos de Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia ya habían sido liberados. Los aliados habían logrado penetrar hasta la frontera del Rin cuando los rusos invadían Polonia. Fin de la guerra en el Pacífico. Al rendirse Italia y Alemania, Japón comprendió que se quedaba solo y sin posibilidades de victoria casi nulas, por lo que inició una guerra defensiva. En febrero de 1945, los consulados de España y Portugal en Milán fueron asaltados por los japoneses, a pesar de que España se había ocupado de los negocios nipones durante la contienda. El fanatismo asiático los hacía enfrentarse a toda raza que no fuese la suya. Birmania se independizó de Inglaterra y los aliados, a través de este territorio, conquistaron Indochina,
francesa, apoyados por China, que más tarde había de reclamar la otra parte, pues fue dividida en dos. Cuando en abril de 1945 la derrota de Japón era un hecho, Rusia se apresuró a declararse guerra para contarse entre los vencedores y participar del posible reparto. Hola, pues ese fue nuestro documental elaborado por mi compañera Melanie y yo acerca de la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta, pues coméntenosla. Y pues gracias por habernos escuchado y aquí están nuestros bloopers. Bueno, como acaban de ver en el documental, se les dio una vergüenza. Porque ¿Cómo que?